Hola de nuevo, por acá les quiero hacer solo un video anexo con alguna información que les puede servir de forma anexa para sus estudios. Y para eso quiero compartirles a ustedes su pantalla de la lección. Este video compete a la lección número 1 de la clase de las 100 horas, que es la Biblia y sus libros. Entonces, para hacer ese anexo voy a compartir la pantalla un momento y mencionarles. Vamos a ver que la Biblia está claramente, ¿verdad? Dividida en libros, como lo mencionábamos en el video anterior. Entonces, por acá ustedes van a encontrar el libro con su nombre completo, la abreviación del libro, el número de capítulos que tiene cada libro y el autor del libro que se menciona. Entonces, por ejemplo, Génesis se llama Génesis el libro, su abreviación es GN, tiene 50 capítulos y dice probablemente escrito por Moisés porque no se le da una autoría oficial a alguien más, pero la mayoría han estado en acuerdo que es Moisés, pero es una probabilidad. Josué, por ejemplo, fue escrito por Josué, el libro de jueces por el profeta Samuel. Hay algunos que no se sabe su autoría hasta el día de hoy, no se le ha añadido a alguien en especial. Por ejemplo, en Job se cree que fue Moisés. El libro de los Salmos, por ejemplo, tiene varios autores. David escribiendo 73 salmos, Asaf 12, Coré 11 y así sucesivamente. Acá vemos todos los demás libros hasta llegar al libro de Malaquías, que es el del Nuevo Testamento, perdón, del Antiguo Testamento. Acá igual vemos los libros del Nuevo Testamento, el libro, la abreviación, la cantidad de capítulos por libro, el nombre del autor al que se le atribuye. Por ejemplo, acá tenemos a Judas y dice que Judas, pero no Judas Iscariote. Recordemos que en el tiempo de Jesús estaba Judas Iscariote y Judas Celote. Iscariote, ¿verdad? Fue el que le entregó a Cristo, el que lo vendió, el que lo traicionó. Y Judas Celote es un discípulo que no era de los 12, sino que fue un creyente que se añadió posterior y es de un movimiento, ¿verdad? Que no se llevaba con los romanos de aquel tiempo. Entonces, a esto mismo, ese mismo cuadro lo van a ver quizás de otra manera, pero en sus escritos, en su manual, por aquello. Por otra parte, vamos a exponerles por acá, solo regálenme un momento para abrir el otro compendio. Vamos a ver si es que está abierto desde otra forma. Un momentito nada más. Disculpen, ese espacio estaba buscando el documento. Lo que les quería aclarar era algún otro anexo que tengo donde indica que en cuanto a la Biblia, el profeta Nehemías 8:8 dice que ellos leían el libro de la ley de Dios muy claramente, ¿verdad? Y ahí muestra cómo ellos vienen de un periodo de exilio, porque ellos habían estado en una población llamada Babilonia, en un lugar llamado Babilonia, exiliados de su país, y donde Dios le dice al profeta Nehemías que él tiene que reconstruir los muros de la ciudad, pero no solo esos muros, sino que reconstruir lo que era la palabra, porque la habían olvidado, la habían dejado atrás, habían sido desterrados de todo eso. Entonces él empieza, junto con el profeta Esdras, a trabajar toda esa parte. El profeta Esdras junto con los levitas, ellos tenían una tarea muy importante que era sentarse con el pueblo, leer la palabra, y dice que se sentaban muy de mañana hasta el mediodía, casi todos los días, para instruirlos. Y tenían la tarea de aclararles lo que no entendían, de traducirles las cosas que incluso ellos no entendían y no comprendían en ese momento. Por otra parte, hay que saber, ¿verdad?
que los textos en la Biblia tienen que ser leídos, aclarados, contextualizados de forma correcta para poder ser interpretados. Hay que ver qué ley había en aquel momento, qué leyes, qué costumbres, qué tradiciones, por qué se hablaba de esa forma, cuál era el contexto, a quién se le estaba hablando, e interiorizar, ¿verdad? Un poco más allá acerca de todo eso. Por otra parte, ahora hablábamos que el libro de los Salmos es el libro más grande de la palabra del Señor, escrito por varios autores a los cuales se les dan ciertos capítulos de dicho libro. Y entre uno de los autores, por ejemplo, estaba David, ¿verdad? Que sabemos que él fue un rey, pero también era un adorador que tocaba el arpa. Está dentro del libro de los Salmos un autor de un poco de sus capítulos que se llamaba Asaf. Asaf era un líder de la adoración, era un músico, eso es lo que recalca la palabra de Dios acerca de él. También estaba Moisés y estaba también un hombre que se llamaba Etán el Ezraíta. Él se decía que era un hombre de mucha sabiduría. Incluso se llegó a comparar que Salomón, ¿verdad? A Salomón no se le podía comparar con hombres muy sabios. Y entre esos hombres sabios estaba este autor Etán, que también se le atribuye unos cuantos libros del libro de los Salmos. Eh, a través de los años, ¿verdad? Obviamente este grupo de libros bíblicos fueron incluidos en el canon bíblico, lo que significa que se reconocen como libros inspirados y avalados y de inspiración divina, da a los autores. En este otro caso ahora hablábamos de Judas Iscariotes en el video anterior. Como les decía, ese fue el hombre que traicionó a Cristo, pero también había alguien que llamaban Judas Celote o el movimiento de los celotes también. Celote, ¿verdad? No elote. Entonces, dice que ese grupo de personas, ellos se contraponían a todo lo que tenía que ver el movimiento romano, que era un movimiento que era muy opresor con ellos en aquel tiempo. Eh, por otra parte, les decía que la Biblia fue escrita en griego, en arameo y en hebreo. Y ya por último, para cerrar esta parte de anexos, habían varios grupos en la ley, ¿verdad? O en la escritura, por decirlo así, como lo eran los escribas. Los escribas eran aquellos hombres que se sentaban a escribir literalmente la palabra de Dios en libros, en textos, en papel. En aquel momento no existía papel. Los Había otro movimiento que a veces se confunde, que eran los fariseos, que era un grupo muy, muy, muy religioso que tomaba muy estrictamente la palabra de Dios y por eso pasaban cómo se podría decir? Como tirándole cosas a Jesús, enfrentándolo constantemente, porque eran muy tradicionalistas, muy, muy, muy estricto, sumamente religioso, no veían más allá de algo literal, por decirlo así. Ellos se enfocaban en cumplir la ley y el que no la cumplía, pues, ¿verdad? Claramente era tratado con dureza, por decirlo de esa forma. Muchas veces Jesús reprende a los fariseos por su actitud. También, pues por otra parte, están aquellos que llamaban los saduceos, que también era un grupo religioso de mucho renombre, de mucho respeto. Los saduceos también eran un movimiento político, pero también religioso de aquel tiempo y también se reunían para especular contra Jesús, estaban pendientes de sus conversaciones. Entonces, por eso es que hay que entender que cuando usted le digan en el Nuevo Testamento que se levantaban los fariseos contra Jesús y los saduceos especulaban contra ellos, entonces ya tenemos una diferenciación de quién se está hablando en ese contexto, o quién está interpretando o por qué se está hablando de esa manera. Si se habla con un fariseo es porque se está hablando con un religioso profundo de la ley. Si se habla con un saduceo, con alguien que es religioso, pero que también tenía un movimiento político y era de mucha influencia en ese tiempo. Si se hablaba con un celote,
era porque aquel hombre no estaba en acorde con el movimiento romano ni con su opresión y deseaban lo peor para ellos, por decirlo así. Más sin embargo, pues Jesús trae a la conversión a muchos celotes de aquel tiempo y los saduceos y los fariseos no creyeron en él, no creyeron en su palabra, exceptuando unos pocos que la Biblia aclara posteriormente. Entonces, este era mi resumen complementario. Espero que les sea de ayuda para su lección número 1. Dios los bendiga enormemente.